Bienvenidos a una pauta de reflexión. Es apabullante, frustrante, enclaustrante, desesperante, agobiante, entristecedora, preocupante, alarmante. Esta es la realidad de la pandemia que vivimos hoy en día. Podríamos añadir muchos adjetivos más. Podríamos decirlo de acuerdo a las cifras que de manera rampante hemos visto en los últimos días cómo se incrementan. Hablar de los 21.943 casos negativos y hablar de los 8.697 que hasta el mediodía o hasta el día de hoy en la mañana eran casos sospechosos. 4.661 casos han sido dados positivos en el informe que se dio precisamente en la mañana. Y finalmente, los 296 decesos que ha cobrado esta pandemia del coronavirus. Es apabullante porque quita de alguna forma todo deseo, todo anhelo de querer vivir. Algunos, no estoy diciendo que esta sea la generalidad, pero hay algunos que han deseado ya no vivir más, ya no estar en este planeta. Ven el panorama tan sombrío que dicen que ya no hay una escapatoria, una salida a todo esto. Es frustrante porque podemos ver la necesidad de muchos alrededor nuestro y sin embargo tenemos recursos tan limitados para poder ayudar a aquel que está en necesidad. Es también a la vez frustrante porque habemos algunos que tenemos que seguir saliendo, arriesgar nuestra vida, nuestra salud, para conseguir el diario pan. Es definitivamente entristecedora porque nos mantiene, como digo, enclaustrante, nos mantiene enclaustrados, nos mantiene metidos en la casa, acostumbrados al bullicio de todos los días, al trajín de ir y venir, a las prisas, al negociar, al platicar, al simplemente esparcirse, relajarse. Ahora simplemente no tenemos esa valiosa libertad. Es alarmante porque en algunas partes de la población parece que no hay una conciencia clara de lo que está sucediendo. Se puede oír en las conversaciones en la calle de hombres que están tomando un refresco o una cerveza incluso, platicar que esto no es real. Algunos otros se alarman demasiado y es necesario poner un equilibrio, un balance a toda esta situación que estamos viviendo. ¿A dónde irá a parar todo esto? Mi amiga, mi amigo, el panorama parece ser sombrío. Pero no olvidemos que siempre se encuentra la luz al final del túnel. Siempre se encuentra un rayo de esperanza. Y finalmente es necesario entender que nada es para siempre. Sin embargo, en estos momentos de desesperanza, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es entonces la cuestión que debemos de llevar a cabo o de hacer para tener una paz en medio de esta tormenta? Esa paz que parece inalcanzable y que no obstante en la palabra de Dios dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es necesario hacer para tener la paz en medio de toda esta avasallante circunstancia? Es algo tan sencillo. Tal vez le resulte impráctico, tal vez le parezca tonto. En el Antiguo Testamento se encontró la situación de un hombre, un general de un ejército, el ejército sirio. Este hombre, siendo un hombre de renombre, era el capitán de un ejército, enfermó gravemente de un padecimiento tan terrible y tan penoso y a la vez tan difícil, que él tenía entonces bajo su servicio una pequeña niña, la cual conocía a un hombre
ese hombre que hablaba y era la voz en la tierra de Dios, era un profeta. Y la niña le dice a su jefe, le dice a su patrón: patrón, vaya y vea a este profeta. A lo que este hombre, cansado ya de esta enfermedad, sin saber cuánto tiempo padecía, o más bien cuánto tiempo más padecería esto que le estaba asediando la vida, finalmente decide hacer caso a las palabras de esta pequeña y se presenta en el lugar donde vive este profeta. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el profeta ni siquiera sale a recibirlo. Solamente se oye una voz a lo lejos y le dice: ve al río Jordán y zambúllete en él 7 veces. Parecía que el hombre estaba enojado no solamente por la descortesía del profeta, que ni siquiera se molestó en salir de su aposento. Vaya, él quería que reconocieran su investidura, su posición en el gobierno de su reino. Pero hemos de recordar una cosa, que en medio de la enfermedad, que en medio de la gravedad de la circunstancia, pareciera que todos somos iguales. Y lo mismo aconteció con Naamán. Enfurecido todavía un poco más por el hecho de saber que el profeta le estaba diciendo que fuera y se bañase en un hilo de agua, en un riachuelo. Aquí en Ciudad Victoria tenemos un río que atraviesa la ciudad y se llama el río San Marcos. Pero de río solamente queda tal vez el nombre. Hace mucho tiempo que no corre agua por ese lecho. Algunos de manera burlona le llaman el río San Piedras. Algo semejante sucedía con el río Jordán. El agua no llegaba ni siquiera a rebasar la altura de los tobillos. Y sin embargo el profeta le dijo: ve y zambúllete 7 veces en él. Exasperado dice: tantos ríos hay en Siria, tan hermosos y mucho mejores que este, y él quiere que vaya a ese río horrible. Pero sus siervos tratan de reconvenirle y le dicen: Señor mío, si te dijeran que hicieras algo más grave o más costoso o más difícil, ¿acaso no lo harías? Y en efecto él se zambulló. Y esa enfermedad insidiosa, insensibilizadora, estas cosas que estaban aquejando su vida, finalmente desaparecen cuando a la 7ª vez él se zambulle y sale del agua limpio. Mi amiga, mi amigo, la condición para tener la paz en medio de esta circunstancia es hacer lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Allí en Filipenses capítulo 4, el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Tal parece que el salmista está allí de nuevo siendo evocado para recitar esas palabras que él dijera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pero hay una condición que cumplir. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo dejaremos de estar afanados, agobiados, apabullados, frustrados, tristes y alarmados en medio de toda esta circunstancia? Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Algo tan sencillo.
Tal vez has sido tú de los que se burlan de los cristianos, ¿no? Que dicen que al momento de orar parece que están hablando solos. Pero la verdad es que aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que ha reconocido su pecado y ha invocado el nombre de Jesús para que le reconozca como el único y suficiente Salvador y el remedio para el mal en su vida y el pecado de su existencia, entonces puede invocar al Dios Todopoderoso y tener esa paz, como dice el versículo 7 de Filipenses 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí hay una premisa. Si tú, mi amigo, me escuchas y alguna vez has oído esa invitación, pero la has rechazado vez tras vez, quiero decirte algo muy triste. Dios no escucha a los pecadores. Claro, me escucha a mí y soy un pecador. Pero la diferencia entre ti y mí es que yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo he intentado y sigo intentando vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, queriendo agradarle a Él, sometiéndome a Él, a su señorío y a su voluntad. Por lo general, la gente que cree ser hijo de Dios, no obstante, no hace esto y al final tampoco ha reconocido a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, Dios no puede escuchar tu oración, pero puede escuchar la primera. La primera en la cual tú reconoces que eres pecador, que le pides a Jesús que entre a tu corazón, que reconoces que no hay ningún esfuerzo humano que valga para entonces tú obtener la vida eterna, porque no hay manda, no hay penitencia, no hay ningún mandato de algún pastor que abusa y lucra con la fe del cristiano o de aquel que quiere ser cristiano. No hay nada que ellos pidan que valga, porque dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Todos estos intentos por obtener algo que solamente por la vía gratuita y solamente el recibir a Cristo es que se puede obtener. Mi amiga, mi amigo, tú que no tienes a Cristo, ¿qué esperas? Abre tu corazón y sé lleno de la paz que necesitamos todos en este instante. Vaya nuestra oración de una manera muy especial para todos esos héroes que están en la línea de batalla, en el frente de batalla constantemente. Y la Misión Bíblica Bautista del Centro ora por ti, médico, por ti, enfermero o enfermera. Ora por ti, empleado de limpieza de un hospital. Oramos por ti, empleado administrativo. Oramos por ti, empleado de seguridad, del guardia que se encuentra allí a la entrada de acceso en los portones de los hospitales. Sigan adelante. Teman al Señor Jesucristo. Acepten a Jesús como su Salvador. Esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.